Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Acá dando inicio a una actividad de la Feria del Libro Jujuy, edición 2024, 20 años en escena. Estamos ahí próximos a dar apertura y tenemos el honor de contar con algunos autores y autoras en este ciclo. Gloria Casaña es nuestra invitada, nuestra invitada de hoy. Bueno, para nosotros es un honor tenerla acá. Es gracias al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que tenemos todo este ciclo y esta oportunidad de conversar, ¿no?, con diferentes referentes de las letras argentina. Hoy nos acompañan las profesoras y especialistas Cecilia Rocabado y Claudia Hey, que son profesoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy. Y bueno, las dejo en manos de este especialista junto con la autora para escucharla y nada, disfrutar un poco de la historia de su nueva novela. Bien, muchas gracias, Paola. Bueno, bienvenida, Gloria, otra vez. Gracias. Es una celebración grande la de este año de la feria, así que aún en las distancias estamos cerca y estas tecnologías lo posibilitan. Antes de empezar de lleno a hablar sobre tu nueva novela, voy a hacer una breve presentación para quienes no te conocen. Gloria Casañas nació en Argentina, es escritora, abogada y docente universitaria. Entre sus libros más destacados se encuentran En alas de la seducción, La maestra de la laguna, El ángel roto, La canción del mar, Por el sendero de las lágrimas, La salvaje de Boston, La mirada de Puma, entre otras muchas producciones. Es una escritora muy prolífica y es nuestra, es argentina. Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre La hechicera de Asturias. Y para empezar, entre Claudia y yo vamos a ir indagando y haciéndote preguntas. Quisiera preguntarte acerca de la cocina de la escritura de la novela esta en particular. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué te llevó a indagar en esta época, en esta geografía? Es como una pregunta muy general porque no queremos adelantar mucho de la novela, pero sí me interesa que marquemos, digamos, hagamos como una especie de marco. En ese caso es importante la pregunta porque en realidad hice un salto de época muy grande con respecto a mis otras novelas históricas, ¿no? Si nunca me fui tan lejos en el tiempo como con La hechicera de Asturias. Pero hay un motivo y es que en realidad son temas que yo suelo abordar en mis clases. La historia de Roma, la historia de España, la formación del derecho castellano, la influencia del derecho romano. Es como mi propio mundo, si se quiere, y lo raro fue que hasta ahora no hubiera tomado la decisión de enfocarlo como una ficción histórica. Sí, más bien la pregunta yo me daría al revés, ¿por qué nunca antes lo hice y recién ahora? Y bueno, la idea surgió durante la pandemia, yo estuve amasando un poco esa idea, después la abandoné, después la retomé, y finalmente me encontré a gusto en el tema y comenzó a fluir, ¿no? De una manera así natural. Yo creo que a mí fui la primera sorprendida de que fuera bien acogida, porque también yo pensaba, no esperan nada como esto. Si la novela era histórica, esperarían que fuera del siglo XIX como hasta ahora, o esperarían que fuera relacionada con algunas de las otras novelas históricas, ¿no? Así que para mí fue una gran sorpresa, una felicidad, podríamos decir, la forma en que la recibieron. Me parece que la historia de Roma es eterna en el sentido de que siempre tenemos que volver a Roma. Toda referencia que hagamos sobre Roma es un poco el conocimiento de nuestra propia sociedad occidental. Entonces es casi obligado hablar de Roma en algún momento. Hay ensayos, hay películas, hay novelas, siempre se va a hablar de Roma. Yo elegí en particular este momento de la historia de Roma
este momento del siglo I antes de Cristo porque me interesaba conectarlo con la historia de España y en particular la pesadilla de Roma, que fueron los pueblos del norte de la península. Quería resaltar eso, ¿no? Esa guerra, las famosas guerras cántabras que tuvieron a maltraer a Octavio, el primer Augusto, y me gustaba, de ahí yo junté los dos amores, el amor por la historia de Roma, el amor por la historia de España, y dije, bueno, este es el momento ideal para poner a mis protagonistas. Así que bueno, fue una delicia, digamos, poder escribirla y después saber que les había gustado a los lectores, eso también, ¿no? Si yo escribo lo que me siento deseos de escribir, pero también uno piensa, ¿les gustará, no les gustará? Es un albur, así que se cumplió ese deseo. Bien, Gloria, yo te quiero hacer otra pregunta referida a tus protagonistas. Hemos visto que en varias novelas, o en casi todas las novelas, la mujer es la que lleva el papel principal, ¿no? Es la mujer guerrera, la mujer valiente. Esto también está relacionado o está relacionado con tu historia personal, con la historia de las mujeres en general. O sea, ¿por qué siempre las protagonistas principales en estas historias de amor son mujeres tan empoderadas, ¿no? ¿Hay una necesidad de transmitir algo especial a través de estos personajes femeninos? No es intencional, no es intencional, pero sí es verdad que para convertirse en heroína, una protagonista tiene que tener algo más que el común de las mujeres de su entorno. Tiene que sobresalir por algo. No necesariamente tiene que ser valiente o guerrera, como en el caso de Irene, la protagonista de La hechicera de Asturias, pero sí puede tener alguna peculiar cualidad que la hace sobrevivir, que la hace ayudar o bien ser algo así como el eje de la vida familiar, es decir, tener algo que le permita a ella ser distinta para que se convierta en heroína, ¿no? Yo trato de destacar algo. A veces mis protagonistas tienen una cualidad que yo admiro en alguien, ¿no es cierto? Le transmito eso porque lo admiro. Otras veces no tienen muchas cualidades, pero hay una particular forma de ser que la hace proclive a llevar adelante esa historia que le toca vivir, ¿no? Siempre alguna cosa. Eh, la mujer, pienso, y lo sé por las mujeres de mi familia también, y pienso que todos tenemos una mujer en la familia a la que podamos referirnos de esta manera, la mujer tiene una entereza muchas veces que las circunstancias le obligan a demostrar, ¿no? No siempre es una lucha, en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Como una batalla, una guerra, etcétera, sí, pero a veces es una resistencia o una capacidad de llevar adelante un propósito, y eso uno si mira en el interior de las familias va a encontrar mujeres que resisten, mujeres que promueven cosas, que toman decisiones. En el caso, por ejemplo, una de mis abuelas tomó una decisión fundamental que cambió la vida de toda la familia porque estaban viviendo en un lugar donde reinaba la pobreza, en la isla del Hierro, en Canarias, y tomó la decisión de mandar a mi abuelo a la Argentina, después de mandar a otro hijo y después de venirse ella con los dos hijos que quedaban, con los tres hijos que quedaban. Es decir, y son decisiones difíciles de tomar en esa época. Y todos creo que tenemos referentes en la familia, sobre todo en nuestro país, que es como un crisol, ¿no? De inmigración, tenemos esas historias. La mujer es más, se adapta y a la vez tiene una manera, me parece a mí, de conseguir cosas que no es necesariamente hacer frente directamente, sino obrar de forma sutil y consigue ciertas cosas que parecerían imposibles, ¿no? Y eso se los doy a mis protagonistas y las hago medirse con esas circunstancias, ¿no? Perfecto, muy interesante. Bueno, aparte creo que en este contexto, ¿no? En el que hay un reposicionamiento de la mujer con todo este giro cultural y todas estas nuevas teorías, nos viene bien presentar estas mujeres que por lo menos en el contexto del norte, si bien hay casos, todavía es un poco atípico ver mujeres que se animan a romper reglas,
Yo creo que también los Claro. contextos hacen o crean diferentes tipos de mujeres. Y aquí en el norte todavía las mujeres no nos animamos a muchas cosas que en otros lugares sí. Así que Sí, estas hay mujeres son sociedades más bienvenidas. conservadoras, claro, sí, 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 donde es menos habitual, ¿no es cierto?, ver a la Exacto. mujer en esos roles. A veces no se la ve, pero igual incide, ¿no? A veces no se la ve, Sí. pero toma alguna decisión que incide. Yo he tenido lectoras que me han dicho que gracias a determinado personaje de una de mis novelas, se animaron a hacer algo. Y a mí me impactó mucho eso, porque no lo esperaba, es decir, es un efecto inesperado de una novela, que es una ficción en definitiva, por más que la novela tenga un contexto histórico real, el personaje es ficticio. Y se inspiraron en ese personaje para tomar una decisión o para animarse a comportarse de otra manera. Eso me pareció extraordinario. Y en este contexto, no, ya le voy a dar la palabra a Cecilia, pero bueno, a mí la novela romántica me interesa. Yo trabajé la novela romántica del siglo XIX. Eh, ¿Son más las mujeres las que leen? ¿Hay hombres que leen novelas románticas o está dirigido a un público femenino? Eso nunca se lo pregunté a ningún escritor. ¿Hay hombres que las leen y te hacen Hay hombres comentarios? que leen, sí, sí, hay hombres que leen la novela romántica no por romántica, sino por lo histórico, o al menos eso es lo que argumentan. Yo no sé, porque quizá también les interesa el romance dentro de la novela y a lo mejor no lo quieren decir o les parece, se tienen pudor por decirlo. Eh, los libreros dicen que ellos notan que son más las mujeres que compran la novela romántica que los hombres, pero que la compren es una cosa y que la lean, quienes la leen es otra, Es verdad. porque hay lectoras que me dicen, mi marido leyó tu novela, o algunas me han dicho, mi papá está leyendo una de tus novelas, o sea, y pareciera como si el libro va circulando en la familia y lo leen tanto hombres como mujeres. En el caso de mis historias, la que me abrió un poco al mundo masculino fue Iporá, que transcurre durante la guerra de la Triple Alianza. Esa novela, probablemente por el tema, que es un tema candente inclusive, es un tema que todavía está sobre el tapete, debe haber atraído un poco más el interés masculino por la lectura. Pero tengo lectores que participan incluso en la página, que eso ya es más raro todavía. Una cosa es que lean y se queden callados, podríamos decir, y otra cosa es que manifiesten algo en el intercambio diario que tengo con los lectores en general, ¿no? Así que sí, yo diría que leen, el porcentaje no lo conozco, cuántas mujeres leen y cuántos hombres, pero sí sé que leen la novela. El Bien. hombre tiende más al ensayo que a la ficción, en términos generales. Es como ya una tendencia, podríamos decir. Eso es verdad. Mi marido, por ejemplo, no lee ficción, porque para él tiene que ser real eh, lo que lea para que valga la pena, digamos. Pero Entiendo. bueno, es así. Bien, Ceci, y sí, volviendo un poquito al personaje de la hechicera de Asturias, al personaje femenino, digamos, principal, a Irene. Eh, a mí en particular, bueno, me llama mucho la atención en las novelas la cuestión esta plástica que siento en la descripción de los paisajes y en la descripción hasta de las personas, ¿no? En cómo también esta protagonista que es símbolo de resistencia, ¿sí? Sí, Es una persona símbolo de resistencia, también me sitúa en este espacio geográfico, como vos decías al principio, es, eh, es este espacio que le costó muchísimo a Roma poder conquistar, ¿no? No lo intentaron lo intentaron varias veces y siempre fue muy difícil. Y en el caso de Irene, también el contrapunto o esta cuestión dual con respecto al protagonista masculino, me interesa la cuestión de la herencia y de las otras formas de saber que tiene ella y que se ven también desde el título del libro, eh,
que la hacen como diferente al mundo romano, que es un mundo más ordenado, si se quiere. Sí, 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 más disciplinado, más... justamente a eso me interesaba, porque yo quería que se pusieran de relieve dos culturas tan diferentes que resultaban contrapuestas. Y uno tenía que pertenecer a una y el otro a la otra. Entonces yo elegí que ella, como mujer, estuviese más impregnada de esta cultura de los pueblos prerromanos, que se caracterizaban por una vida más salvaje, entre comillas, podríamos decir, desde el punto de vista romano sí, eran salvajes, y al mismo tiempo con una organización muy distinta, más el tipo clan, ¿no es cierto? Son tribus que tienen o no relación entre ellas, porque la verdad es que los une el odio al enemigo, pero en realidad entre ellos también tenían sus guerras y sus racias, ¿no? Sus masacres. Pero la llegada de Roma los pone en alerta a todos, ¿no? Y yo quería que ella siguiera un camino espiritual distinto, porque a mí me gusta el tema. A mí me gusta resaltar estas presencias que no por ser invisibles dejan de ser reales. Me gustaba que ella tuviera, por ejemplo, la enseñanza de los druidas. Los druidas fueron romantizados con el correr de los siglos como viejos buenos de barba larga, pero en realidad los druidas eran temibles, eran también guerreros, eran médicos, eran sacerdotes, lideraban las rebeliones, sabían mucho, eran versados en lenguas. Entonces yo quería que ella tuviera ese conocimiento, para que si bien perteneciera a un pueblo que los romanos consideraban salvajes, estuviera dotada de otras cualidades que le permitieran con el tiempo entablar un vínculo, ¿no? Si no hubiera sido algo mucho más difícil. Y por otro lado, los romanos vivían inmersos en un mundo de dioses. Los romanos no daban un paso sin consultar los auspicios, los oráculos que habían heredado de los griegos, es decir, ellos, los dioses estaban presentes en su vida cotidiana de una manera increíble. A mí me preguntan los lectores, pero ¿cómo es posible que estuvieran tan, digo, pero es que nosotros estamos tan alejados de Dios en nuestra vida cotidiana que todo eso nos parece imposible? Pero era una época en la que se vivía en el temor de los dioses. Era la forma normal. Y los dioses de unos y los dioses de otros, si bien son distintos, eso no implica que en el fondo todos compartan ese sometimiento a la voluntad de los dioses. Hay que contentar a los dioses para que nos sean propicios. Y se vive pendiente de eso, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Por eso yo quería un poco que ella tuviera, ¿no? esa suerte de dimensión espiritual diferente, para que le agregara a su condición de guerrera esta otra dimensión. Sí, es súper interesante porque en esta cuestión de lo salvaje aparente, o lo bárbaro, los pueblos bárbaros, estas otras formas de saber, que muchas veces, también ahora, ¿no? Desde una mirada occidental dejamos de lado la cuestión de lo natural, la cuestión de otro conocimiento que no es el conocimiento, lo podríamos trasladar ahora en lo contemporáneo, el conocimiento enciclopédico. ¿Cuántas veces lo escuchamos en los conocimientos que dicen nuestros abuelos, o cuántas veces validamos eso y cuántas veces no? Claro, eso también me parece como que está bien marcadito en estos personajes y en ella, que es desde el título, ¿no? La hechicera. La hechicera tiene como una polisemia toda la palabra y más los aportes que vos estás planteando. Nosotros a veces tenemos el freno de la mente, digo yo, que no nos permite percibir en otra dimensión las cosas. Porque la mente es traicionera. Nosotros estamos dotados para percibir, pero a veces la mente es como una especie de filtro y apenas tenemos ese chispazo de comprensión, la mente viene a cerrar la compuerta, a decir, no, esto no es lógico.
¿no? Porque estamos educados en esta lógica aristotélica. Entonces, bueno, esto no es lógico. Entonces, uno ya lo deja de lado. Y a mí me gusta que haya en las novelas un atisbo de eso. Por ejemplo, en La Salvaje de Boston yo recurrí, y me interesó muchísimo el tema, recurrí al conocimiento que tenían los mediums en aquel momento, que estaban en boga, ¿no? Para convocar a los espíritus. Había como una especie de pasión por convocar a los espíritus. Pero me interesó el tema porque muchas personas conocidas de aquel momento, eh, de políticos, filósofos, literatos, convocaban a los espíritus, contrataban a los mediums para convocar a los espíritus. Y a mí me pareció fascinante ese tema. Entonces, siempre que puedo traigo una parte de ese mundo que no se ve, pero no porque no lo veamos, deja de existir, ¿no? Ahora, por lo que estás contando, en referencia a toda tu obra, vemos que la investigación histórica que haces es minuciosa y profunda. ¿Hay algún lugar específico al que recurras para investigar? ¿Vas a los lugares de origen? Nosotros hemos visto reportajes, o yo he visto reportajes tuyos en YouTube y escuché que estuviste en Estados Unidos para investigar la vida de Luisa María Alcott, la Sí, autora de fue Mujercitas. tan lindo, sí, sí, sí. Entonces, quiero preguntarte en general por tus obras. ¿Vos vas a los lugares en los que se las contextualizás para Si investigar? puedo voy, si puedo voy. A veces no es necesario porque son lugares que yo ya conozco o bien son lugares a los que me remonto literariamente, podríamos decir, ¿no? No hace falta, digamos, digámoslo claramente, no hace falta moverse para escribir una historia situada en un lugar lejano o ajeno al de uno, pero a veces me gusta y si puedo hacerlo, lo hago. Yo conocí la vida de Luisa May Alcott en una circunstancia extraordinaria que fue por otra novela, La Maestra de la Laguna, que me invitaron a dictar un curso en Estados Unidos, y yo visité un fin de semana la casa en Concord, donde había vivido la familia Alcott, y ahí conocí, para mí fue increíble, fue como dar un paso entre el umbral de la realidad y de la ficción, ¿no? Entrar a la misma casa donde habían vivido los Alcott, y era tal como yo me lo imaginaba, después de haber leído el libro tantas veces a lo largo de la infancia y la adolescencia. Y después me vino la idea de escribir en el Huerto de las Mujercitas a modo de homenaje a Luisa May Alcott. Y ahí volví a Concord, pero ahí fui especialmente a Concord, porque yo antes estaba en Framingham y estaba en la Universidad de Framingham. Había ido de visita, pero después volví especialmente para estar en Concord y para estudiar a Luisa y conseguir material para la bibliografía y bueno, saqué un montón de fotos lindas. La verdad es que me gusta cuando lo puedo hacer, lo hago. Y a veces hay lugares a los que yo ya fui y repentinamente me surge, qué lindo escribir una historia en este lugar. Hay lugares donde voy siempre, por ejemplo, Tandil es un lugar que conozco mucho, bueno, Mar del Plata también. eh, la Maestra de la Laguna nace justamente por la laguna de Mar Chiquita en el oeste bonaerense, en el sudeste bonaerense. Entonces, no son lugares que yo necesite ir de nuevo. Fui y puedo volver a ir, pero no es que para la novela necesite ir. Pero en otras oportunidades voy especialmente. Hice un viaje muy hermoso haciendo la ruta de los Cherokee, de la epopeya del éxodo de los Cherokee en Norteamérica. Sí. Por supuesto, no lo hice en las condiciones que la hicieron ellos, pobres, pero lo hice recorriendo los mismos lugares y eso fue hermoso, fue un regalo, digamos, ¿no? De la vida. Pero bueno, cuando lo puedo hacer, lo hago, pero sé que no es indispensable. Me puedo situar igual con los libros y buscando imágenes, mentalmente me puedo situar en otro lado. Claro, claro. ¿Y hay en algún proyecto futuro que tengas, trabajar con algún prócer o algún héroe argentino? Porque por lo que yo he leído, no, o sea, todos tus héroes son anónimos, son personajes anónimos. No hay Bueno, ningún personaje histórico. los personajes reales están. Por ejemplo, en La Maestra de la Laguna está Sarmiento presente. Claro, pero no como Está personaje no principal. es el protagonista, pero está muchas veces, aparece mucho. Lo hago hablar, digamos, que es algo que me preocupo mucho por hacerlo correctamente, porque ¿cómo hablaba Sarmiento? Solo tenemos lo que de él se dice.
Entonces, la voz de Sarmiento no la conocemos, salvo lo que alguien dijo cuando lo escuchaba en sus proclamas, pero me gusta hacerlos participar. También está Mitre en la guerra de la Triple Alianza. Es decir, los hago intervenir. No son los protagonistas principales, eso es verdad, porque quizá yo quiera la libertad de hacer con mis personajes de ficción lo que yo quiero. A los personajes históricos reales les quiero respetar, tanto lo que pensaron como lo que dijeron o lo que hicieron, entonces ahí me limito un poco. Esa es otra forma de novelar la historia, ¿no? Si yo tomo un personaje real y lo convierto en protagonista, lo hago actuar, pero es una historia novelada. Y yo lo que hago es una ficción histórica. Es decir, mis personajes son ficticios, pero están en un marco real con personajes históricos reales con los que ellos se relacionan, ¿no? Pero bueno, no lo descarto tampoco, es lindo. Las dos cosas son lindas, son interesantes de hacer, sí. A mí me gusta mucho dar este tipo de novelas en la escuela secundaria, porque bueno, aparte de hacerlos leer literatura, los chicos aprenden mucha historia. Yo creo que Sí. este género es una fuente inagotable de aprendizaje de historia. Y creo que no hay que ir a los libros de historia, sino a las novelas históricas para Pienso conocer lo los mismo. conceptos de determinados siglos o determinados momentos, ¿no? Sí, Para yo mí es pienso muy igual. valiosa la O escritura de sea, novelas yo históricas. leí Amalia de José Mármol en un momento de mi vida de adolescente. El impacto que a mí me causó ese libro para conocer una época de nuestra historia argentina, no me lo olvido nunca. Porque, ¿qué pasa con la novela? La novela es como la encarnadura de la historia. Los protagonistas están viviendo esa época y uno conoce la época de la mano de los protagonistas. Y sobre todo la conoce desde lo más cotidiano, ¿no es cierto? Desde el pueblo llano, ¿cómo vive eso? ¿Cómo vivieron los pueblos que quedaron involucrados en la guerra de la Triple Alianza? ¿Cómo vivieron esa grieta enorme que se produjo entre ellos, que estaban hermanados por la sangre misma? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, ahí están los protagonistas ficticios para mostrarlo. Y de esa manera uno entiende mejor la historia, porque es verdad que la historia académica no se detiene en eso, porque es tanto el análisis que hay que hacer sobre causas, consecuencias, entonces no se detiene en eso, pero la libertad que tiene la novela para poder detallar esas cosas es increíble. Así que me parece excelente lo de darles a los alumnos esa lectura. No, y aparte, ¿sabes qué, Gloria? El tema de desacralizar la historia a partir de estas novelas, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos viendo con todas estas historias revisionistas que muchas cosas de las que nos contaron, por lo menos a nosotros o a mí cuando iba a la escuela primaria, no fueron realmente, o sea, no sucedieron como a mí me la contaron. Y las novelas históricas, a partir de la investigación que hacen ustedes, los escritores, nos permiten conocer cuál es la verdad de ese hecho histórico. Entonces, para mí es sumamente valioso desacralizar la historia, entender que los personajes históricos también fueron humanos, también sufrieron, también se enfermaban, también se enamoraban, también lloraban, Sí, y sí. no verlos como esos personajes idealizados, inmunes, Sí, que nos tienen inmortalizados en el acostumbrados. bronce y nada más, claro. Bueno, pero es que justamente la historia es lo más humano que hay. Entonces, verlos en esas actitudes cotidianas o en esos arrebatos o en esos tropiezos, eh, Ujú, y los hace más valiosos todavía, por ¿eh? supuesto. Yo los Coincido. veo todavía como más heroicos, porque a pesar de todo, lograron cosas que otros no hubieran podido. Sí, está muy bueno eso, muy bueno. Yo te voy a hacer una invitación para que investigues sobre Juana Manuela Gorriti, que es Genial, una mujer que a mí me gusta mucho porque fue desafiante a la historia, a la época, al siglo XIX. Hay algunas novelas escritas por ella, pero me sí, gustaría que la veas como un posible personaje femenino cómo no. para Sí, para algún proyecto futuro. Me sentiría muy honrada, porque es una mujer que fue valiosa, sobre todo para el muy norte, valioso. Sí, para todo el arco, todo el arco andino, y no se sabe mucho la literatura o la historiografía literaria, no la reconoce con la importancia que tiene ella para el siglo claro. XIX.
claro. Bueno, es una Tomo idea. tu sugerencia, la tomo con alegría. Gracias. Ceci. Bueno, yo voy a volver un poquito a la hechicera de Asturias para hacer un contrapunto con los personajes masculinos. Ajá. Hace rato estaba justo hablando de cómo también esta cuestión del conocimiento a través de las novelas, y pienso, bueno, en Mauro, en este centurión romano, pero también pienso en Octavio, y en Sí, todo lo que, y en cómo tu novela nos marca bien esa época, que es una época en la que Roma está empezando a florecer, si se quiere, de la mano de estos personajes y de estos personajes masculinos que también tienen una impronta bien romana, ¿no? Me gusta mucho poder tomar porque también permite entender, como bien decían, toda la época, la sociedad, cómo pensaban, cuáles eran sus mandatos, qué consideraban ellos que era su destino. sí. Todas estas cuestiones están como bien imbricadas en la novela. Y bueno, me gustaría que hables un poquito de los personajes masculinos de La hechicera de Asturias. El caso de Octavio es emblemático. Octavio es como un enigma también, ¿no? Según quien haga la biografía de él, dice una cosa o dice otra. Ese es un tema que nosotros lo sabemos por los antiguos. O sea, todos los historiadores posteriores se han basado en los mismos historiadores clásicos antiguos que han hablado de él, que eran sus contemporáneos. Y en aquella época también había propaganda, quiere decir que algunos hablaban a favor y otros hablaban en contra, y hay cosas contradictorias. Pero sí es verdad que Octavio tuvo como una visión de la grandeza de Roma y no cejó hasta llevarla adelante. Y como él dijo antes de morir, la encontré de barro y la dejé de mármol. Es decir, todo eso es como una metáfora también, ¿no? De la grandeza. Es un caso que me interesa a mí, el tema de Roma y sus hombres, ¿no? La virilidad romana. El romano original es un pueblo de soldados y agricultores. Y las virtudes viriles son esas. Entonces, el romano tipo, el romano clásico, el romano primigenio, es así. Después, a medida que Roma se va expandiendo tanto y va conquistando tantos otros pueblos, va incorporando tierras de Oriente, va mezclando otros elementos que son ajenos a la cultura romana. Pero el romano típico es así. Y esas virtudes son las que llevan a Roma, porque también parte de esa esencia es la austeridad. Es decir, llevan a Roma a, a crecer nada más que porque Roma está destinada a crecer. Es una convicción tan grande. Por eso ellos siguieron, no obstante que el norte de España se les rebelara cada 2 por 3 y 7 legiones tuvieron que llevar para poder dominarlo, pero había que hacerlo porque ese es el destino de Roma y lo lograron. Es de una perseverancia proverbial. Entonces, a Octavio, que era una persona enfermiza, es decir, físicamente podríamos decir quizá no estaba tan dotado para todo lo que hizo, sin embargo, su espíritu lo mantenía firme en su convicción y tenía una voluntad férrea, ¿no? Dicen que su mirada era muy imponente. No era demasiado imponente en lo físico, pero tenía una mirada que parecía ver más, digamos, profundamente a la persona, ¿no? Más allá de lo que parecía. Y bueno, él actuó como un estadista. Y a Mauro, que es, además de amigo de Octavio, es su brazo armado, podríamos decir, a Mauro lo hice también disciplinado, al servicio de Roma, sin cuestionarse sus acciones, porque él tiene que masacrar a los pueblos. Pero bueno, eso es lo que hacía el ejército, eso es lo que hacían los legionarios. Ofrecían la redención, digamos, si buenamente aceptaban el yugo romano, el impuesto, pagar el tributo y la presencia de Roma en sus territorios. Y el que no lo aceptaba, bueno, ahí no había otra opción, ¿no es cierto? La única opción era aceptar esto buenamente. Igualmente, todos estos pueblos que fueron conquistados por los romanos se amalgamaron con esa cultura. Es que en el fondo todos somos romanos.
porque hemos recibido a través de los pueblos que son nuestra herencia, hemos recibido a Roma, que ya está infiltrada en la sangre de esos pueblos. Así que yo hice que mis protagonistas masculinos fueran inexorables, porque tenían que serlo, y así son, así eran. Si los hubiera hecho compasivos o los hubiera mostrado débiles ante lo que tenían que llevar adelante, no habrían sido parte de las legiones. Son de la época aquella. Claro, no, y además ahí está claro el tema en esta mezcla de la ficción y de lo real, cómo con estos personajes mostrás esto que te decía, ¿no? Del sino, del destino, del fatum romano, que está clarísimo, y que además sirve para ponerlo en diálogo con personajes femeninos. A mí me parece súper bueno eso, porque bueno, ese mundo tan estructurado, tan disciplinado y tan direccionado se ve en una encrucijada. Se ve en una encrucijada tremenda. Y ahí, bueno, ahí lo pones en situación y todo lo que los lectores y las lectoras van a descubrir al encontrarse con la novela, ¿no? Eso me parece fantástico, porque que es también algo muy humano, esto de encontrarnos en algún momento de nuestra vida con algo que ahí tenemos que decidir y elegir para qué lado, qué elegimos. Sí. Y eso determina el rumbo término. Sí, tal cual. Tal cual. Eso me parece muy rico. En realidad Roma es como un modelo. Los filósofos de la historia, incluso los políticos que han estudiado, lo tienen como una especie de modelo para saber cómo es la sociedad, cómo es el poder político, cómo es el ser humano también. Eso es lo interesante, ¿no? Que nosotros por eso tenemos a Roma como una especie de carpeta de estudio. Conociendo la historia de Roma, en realidad estamos conociendo la historia del mundo occidental. Tal cual. Y además, en estos personajes, voy a volver a Octavio, y a cómo aparecen las ficciones. Mientras vos estabas hablando hace rato, me acordaba de la Eneida, de Virgilio. Y Octavio es como el vencedor de Actium, y es como que y toda esta cuestión de esta propaganda política, sí. Sigue apareciendo, ¿no? O sea, mirá desde la época que aparece y ahora... Sí. Bueno, aprendieron mucho de los griegos. Los romanos aprendieron mucho de los griegos. El pueblo romano en sí no era muy creativo, pero supo incorporar los elementos de otros y amalgamarlos. Es decir, ellos son la argamasa de la cultura occidental. Roma es la argamasa en la que se elaboró toda la cultura occidental. Ellos aprendieron mucho de los griegos. Oye, Octavio, hijo de Apolo, es decir, hay como un origen mítico directamente, ¿no? Sí. Bien, bueno, como última pregunta, bueno, la novela contemporánea sabemos que se escribe desde hace mucho, desde el siglo XIX, sabemos que en el año, con los 500 años del descubrimiento de América hubo así como toda una explosión, ¿no? Del género, se reescribieron muchas novelas históricas, muchas novelas románticas. ¿Cómo ves vos esta evolución de la novela histórica romántica en la novela contemporánea? Obviamente, está ligado a los procesos de las nuevas estrategias narrativas, ¿no? Pero ¿vos crees que hay otras aristas para explorar en este campo? Siempre hay. Por ejemplo, María Esther de Miguel tenía una manera de hablar, digamos, de mostrar la historia a través de sus personajes. El mismo Félix Luna, como historiador, también tenía su propio lenguaje. Después, por ejemplo, Ignacio García Hamilton, que él tenía un conflicto, pobre, porque era de la historia académica, que descree un poco de la novela histórica, ¿no? Los historiadores académicos. Él formaba parte del academicismo de la historia, pero a la vez la novelaba. Entonces estaba como en la mitad, ¿no? Parecía que se estaba escapando del ambiente académico y no se lo querían perdonar. Siempre hay nuevas aristas, formas de narrar que puedan ser un poco disruptivas con respecto a lo conocido, y también enfoques, ¿no es cierto?
enfoques. A mí siempre me despertaron mucho interés las biografías, porque en las biografías, ya sean noveladas o no, uno conoce realmente la época que le tocó vivir a esa persona. Y la conoce desde adentro, desde su propia domesticidad, si se quiere, ¿no? Su crianza. Por ejemplo, supongamos, Dalmacio Vélez Sarsfield. Yo, a lo largo de mi carrera en la Facultad de Derecho, yo lo veía como el legislador, es decir, era como decías vos, Claudia, es decir, un busto en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Pero hay una biografía muy linda sobre él, su crianza en Córdoba, cómo la madre y las hermanas fabricaban unas ropas así para poder vender a la iglesia y poder sostener los estudios de él. Yo visité la casa de él en Amboy, en Córdoba, un pueblo chiquito donde pareciera que no se mueve nada, y él era de ahí. Entonces a mí me cambia totalmente el panorama de la persona y me lo hace más extraordinario, si se quiere, porque me salió de un lugar donde no parecía posible ese pensamiento, ese afán de estudio, esa capacidad, y a mí eso me gusta mucho. Las biografías a mí me iluminan realmente, me iluminan. Es otra cosa que me gustaría darles a leer a los alumnos, las biografías. Se los he recomendado siempre que puedo, pero a veces el tiempo de clase no da para que uno analice eso si no estamos hablando de literatura, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro. Uno se las sugiere, pero bueno, vaya uno a saber. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que ya con la hora, el horario estamos bien, para no quitarte más tiempo, Gloria, porque sabemos que sos una persona muy ocupada y muy generosa. Les dediqué la tarde porque estoy encantada de conversar con ustedes y además, bueno, de formar parte de la Feria de Jujuy. Muy, muy agradecida. Nosotros por tu generosidad, por tus conocimientos, por permitirnos conocerte desde otro lugar, ¿no? También nosotros a los escritores siempre los vemos como esas personas lejos del común de los humanos. En la y está solatita. bueno mostrar, está bueno mostrarlos también en toda su humanidad, en todas sus ganas de saber y de transmitir su conocimiento. Así que muchas gracias. Bueno, me llevo 2 compromisos, la visita a Jujuy y una novela con Juana Manuela Gorriti. Tal cual. Por favor. Como mujer norteña, viste que fue una mujer también de avanzada en su época. Avanzada, sí, sí, sí. Sería interesante tener otra mirada sobre ella. La única novela de Juana Manuela que yo conozco la escribió Marta Mercader. Sí. Juana Manuela, mucha mujer, y no Mucha conozco mujer. ninguna otra. Sería interesante la Juana Manuela desde otro lugar. Sí, habría que ver quiénes la mencionaron en su momento mismo para poder ir rastreando esa presencia, ¿no? Bueno, Sí. tarea para anotar. Tarea, sí, me la guardo, me la anoto. Tengo mis Muchísimas carpetitas gracias. virtuales, así que me la anoto. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, Gloria, y bueno, los Igualmente. esperamos a todas y a todos en la feria en esta edición 20 años. Bueno, éxitos en la Gracias. feria, que sea maravilloso. Gracias. Gracias.